Bueno, hermanos, Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Este día, pues, empezamos el capítulo 4, pero no solamente el capítulo 4, pero la segunda parte del libro. La primera parte del libro es un llamado hacia los hombres. Para dar un repasito rápido. La primera parte era un llamado a los hombres, en otras palabras, tratando de decirnos cuál es el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Right? La primera clase fue por qué necesitamos hombres decididos, una visión perdurable de la paternidad y rompe las cadenas. Ahora en la segunda parte vamos a hablar un compromiso con la resolución. Y la clase de hoy, capítulo 4, hablando de promete asumir la responsabilidad. Lo encontramos en el capítulo 4, página 55, para aquellos que tengan el libro. Y quisiera cubrir hoy la introducción y vamos a ver si podemos entrar en el primer punto y el segundo punto. Y espero tratar de terminar las próximas 3 semanas. Vamos a dividirlo como en 3 partes y la primera parte va a ser la introducción, el capítulo 1 y el punto 1 y el punto 2. Punto 1 es un hombre acepta su masculinidad y el punto 2 es un hombre habla y actúa con madurez. Amén. Oramos. Señor, gracias por este día. Agradecemos esta oportunidad, Señor, de poder compartir la palabra, compartir la palabra en este día, en las próximas semanas. Te pido, Señor, que tú me uses de manera especial, que este libro sea de bendición para nosotros, que el contenido, Padre, nos pueda desafiar de una manera que podamos acercarnos más a ti, Señor, ser mejores hombres, poder adoptar y tomar, Dios amado, el puesto de ser hombre de resolución, hombre de responsabilidad y poder evaluar no solamente, Señor, lo que dice tu palabra, pero también evaluar nuestra propia vida, Señor, y las experiencias que hemos pasado y todo lo que y el propósito que tú has puesto en nuestra vida y el plan que tú tienes para nosotros y cómo podemos alinear eso, Señor, con lo que hemos pasado y con el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, te pido que tú bendigas cada hermano en este lugar, abre su corazón, abre su mente, y te lo pedimos todo creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este libro para mí ha sido una terapia, especialmente los primeros los tres capítulos que hemos leído y entrando ahora en el capítulo 4. Me ha podido retar mi manera de pensar, retar la manera que yo manejo mi hogar, la manera que yo manejo mis relaciones, la manera que yo... Y también ha puesto una luz sobre la vida, mi vida desde pequeño, desde joven, right? Y cómo eso ha influenciado mi manera de pensar hoy, mi manera de poder ser padre hoy, mi manera de ser esposo, mi manera de poder ser, hacer el efecto en mi comunidad, ¿verdad? En mi iglesia, en mi trabajo, right? Y algo que estaba compartiendo con el pastor hoy, yo quisiera que en este capítulo nosotros miremos dentro de nosotros y cómo la vida de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos una vida muy diferente de cómo nos criamos, el ambiente en cual nacimos, ¿verdad? El ambiente que tuvimos. Y estaba hablando con el pastor porque a veces para mí, y te digo para mí es difícil compartir las cosas que yo he pasado en mi pasado, ¿verdad? Cuando pequeño, porque algunas cosas traen vergüenza, algunas cosas traen, me da miedo de que me vayan a juzgar, me da miedo de que la gente me vaya a mirar diferente, me da miedo de que, ¿sabes? Me traten diferente, ¿verdad? O vean, pero este libro a mí me ha ministrado porque
la historia de cada uno de nosotros, esos momentos de fracaso, esos momentos de vergüenza, esos momentos que nos da pena poder compartirla, porque no queremos ser transparentes ni queremos ser vulnerables, ¿verdad? Hacia otro hombre, porque en la sociedad de hoy, la sociedad nos dice, ¿verdad? Que es survival of the fittest, hay que sobrevivir, ¿no? Hay que sobrevivir, hay que ser fuerte, hay que ser hombre de estatura, hay que tener el pecho fuera y la cabeza hacia arriba y hay que mantenerse callado y esconder las emociones, ¿verdad? Y yo pienso en mi corazón que hay momentos y hay lugares donde nosotros sí podemos ser vulnerables y es necesario, ¿verdad? Ser intencional en los momentos que nosotros escogemos ser vulnerables. Y yo lo que diría es que en este lugar, aquí, es el momento y es el lugar de ser vulnerable, porque nosotros nos podemos ayudar, nosotros entendemos que queremos crecer, nosotros sabemos que tenemos un propósito con que cumplir, un plan con que cumplir, una persona con quien cumplir, ¿verdad? Y nos queremos ayudar a través de nuestra experiencia, a través de las cosas que nosotros hemos pasado. Okay. No podemos permitir que esos sentimientos, ¿verdad? De que la gente vaya a pensar afecte de nosotros poder abrir y compartir las cosas que quizá tenemos preguntas, tenemos que sanar, tenemos que entender, right? A veces nosotros vemos una persona, esa persona la tiene hecha y no se sabe el camino. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y a veces nosotros pensamos, si las cosas que yo he pasado, mi vida, it should have been in a different place, Yo tuviera que estar en un lugar diferente por la situación y la experiencia que he tenido en la vida, right? Nosotros aquí somos un equipo y en los equipos se saben las debilidades y se saben, la fortaleza. ¿Por qué? Porque es importante en un equipo reconocer cuáles son las debilidades en el equipo y cuáles son las fortalezas. Porque así nos hacemos más fuertes ante la situación. Y se ayudan unos a otros, porque el más fuerte ayuda al más débil. Sí. Nelson quiere pichear, le gusta el picheo. A mí me gusta pichear, es lo único que quiero hacer. Pero quizás David es mejor picheador, ¿verdad? Y hay que tener la conversación fuerte a veces de decir, mira, yo sé que a ti te encanta y tienes una pasión para pichear, pero vamos a start. Él va a start. Y en un equipo, ¿verdad? Él tiene que decir, bajar la guardia y decir, bueno, coach, tú sabes lo que es mejor para el equipo, ¿verdad? Y en este lugar, ¿quién es el coach? Jesús de Nazaret. Es nuestro coach. Y él sabe cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fuerzas, right? Y es importante que nosotros también no entendamos eso para poder ayudarnos, para fortalecernos, ¿verdad? Para saber, este hermano sabe hacer esto, este hermano sabe esto, este hermano. Yo he hablado con el pastor varias veces, sería bueno saber cuáles son las habilidades y los dones de cada hombre. ¿Qué tú has hecho en la vida? ¿Cuál es tu resumen? ¿Qué tú has hecho en la vida? ¿Qué es importante? Que es una habilidad que quizás muchos no tengan. Y así nosotros nos podemos fortalecer, porque la verdad del caso es que a veces nosotros tenemos problemas en nuestros propios hogares y no sabemos quién llamar, no sabemos a quién, ¿verdad? Y para eso hay una comunidad de hombres en la iglesia. Nosotros debemos ser no solamente un equipo, pero familia, hermanos, right? Y en esta clase vamos a cubrir unos puntos de cómo nosotros podemos asumir la responsabilidad de ser, y cómo poder aceptar la masculinidad, ¿verdad? Pero a la misma vez ser vulnerable y entender que nuestra vida es importante, nuestro testimonio es importante para poder fortalecer los otros. Perdona. Vos estabas hablando de que todos tenemos un pasado, sea bueno, sea malo. Me imagino que la mayoría un pasado maluco, porque tuvimos temporadas o una niñez o una juventud maluca y nos tocó también una época muy dura sobre el narcotráfico, sobre la violencia y todo eso, y más en un país como Colombia. Yo a lo que voy es a esto.
esos recuerdos o esos momentos muchas veces vienen en el presente, en un sueño, o uno se sienta ahí y uno dice, hoy es viernes, yo estaría en este momento haciendo tal cosa. Ya no la hace uno. Pero sucede que hay gente, y puede ser familia, que le sacan a relucir a uno eso, ¿sí me entendés? Entonces lo empiezan a uno como a cuestionar, y uno mismo se empieza a cuestionar. ¿Será que yo sí sigo? Va a referir a la iglesia. ¿Será que yo sí sigo en la iglesia? ¿Será que qué pena con esta gente? Porque cuando uno va a una iglesia y uno es novato, uno se imagina que todos son unos santos. Por ejemplo, este doctor que estuvo el domingo allá, Danilo, él dijo una frase: el que diga que aquí vive en santidad es mentiras. Y eso sí es más real, pues. Entonces, a mí me ha pasado eso, que muchas veces lo han juzgado a uno por un pasado. Entonces yo muchas veces digo, ¿qué tal que a esta persona le hubiera tocado vivir mi época y estar conmigo en esa época? No hubiera, mi país dice, no hubiera aguantado el voltaje, pues no hubiera aguantado el estar con uno. ¿Sí me entendés? Pero hay otra cosa que yo me sentaba a pensar. Yo he cambiado a como yo era años atrás. Yo he superado muchas cosas. Y vos decís, y el pastor dice, y muchos dicen, el pastor me recalca a mí unas cosas que eso es verdad. El enemigo es un maestro en las artimañas y nos lleva siglos y claro, y nos lleva desde la creación, nos lleva mucha ventaja cómo manipularlo a uno. Entonces, pues, eso es como te digo yo, cuando vos soltás un pecado, lo superas, pero viene otro. O sea, él sabe cuál es tu debilidad en eso. Y eso se va formando una escala. Y eso es una lucha constante de ir superando, digamos, esos tropiezos o esas caídas. Pero otra cosa importante que acabaste de decir es buscar un apoyo. Porque muchas veces uno ha estado, digamos, en unos momentos de incertidumbre, de buscar con quién hablar, con quién desahogarse. Y en esos momentos pueden pasar muchas cosas, pensar en suicidarse, cometer X o Y locura, no sé, que de pronto no tenga reversa. Pasan en un momento de desespero o de angustia, llámese deuda, llámese problema familiar, lo que sea. En un minuto vos puedes cometer una locura, que eso ya no tiene vuelta de hoja. Y uno muchas veces sí es pensando a quién llamo. O muchas veces le da a uno pena hablar. Yo conozco aquí... Por miedo de que te juzguen. Sí. Que digan, tú eres un débil, tú eres un... Sí. O sea, aquí hay una persona que desde la iglesia que me contó un testimonio y yo lo admiro o sea, y afrontó, superó. Héctor me contó su pasado, una vivencia que tuvo y cómo Dios lo rescató y ha tenido avivamientos y ha tenido entendimiento y ha tenido conocimiento. ¿Sí me entiendes? O muchas veces, por ejemplo, se estuvo hablando también de que lo de los papás en el maltrato que le hacen a uno. Por ejemplo, yo le dije a Ángel David, mi papá utilizaba unas frases muy duras conmigo y con mi hermano. Pero ¿sabes qué? Yo le he dicho a Ángel David, por aquí me entraron y por aquí me salieron. O sea, yo la recuerdo, pero no la recuerdo como con esa timidez, así que, no, o sea, eso no me llegó a afectar. Pero lo que vos decís, si es verdad, es cómo lo van a juzgar a uno cuando uno cuente, si le da por contar a uno ese pasado y si tiene la valentía de salir a contar ese pasado. Este profesor Danilo el domingo, a lo último, cuando él contó su testimonio, eso pues a mí me puso a llorar y yo creo que a muchos nos puso a llorar. Y es tan grande lo que el tipo dijo en ese momento, que yo dije, este man va a llorar. Y tanto ha superado eso, que él no lloró. O sea, fue un momento de valentía, de hondura, de digamos, prueba superada. Lo dijo con su tranquilidad, con su normalidad, con su orgullo, con todo. Y muchos vamos a contar un testimonio semejante a eso, parecido a eso. Y o sea, uno no contiene la lágrima. Porque yo digo, es tan grande la misericordia de Dios que mira dónde nos tiene a cada uno de nosotros. Porque donde Dios no nos hubiera tocado a nosotros, quién sabe dónde estaría el vos, dónde estaría el pastor, dónde estaría yo. Y es un proceso.
pero mucha gente no alcanza a entender ese proceso. En mi país hay una frase que utilizan mucho que dicen, vea, el diablo haciendo hostias. Vos vas a una iglesia cristiana o a una iglesia católica, vos cambias tu vida. Entonces dicen, pero ese man, ¿cómo era, hermano? De bebedor, y míralo. Y son bregando a buscarle a uno la caída. Venga, vamos a tomar una cerveza para después. Yo, véalo ahí, vaca ladrona, no olvida el portillo, mírelo ahí. Y es una cosa, por eso, es una guerra que constantemente tenemos que estar luchando y afrontando. Y lo bonito, lo que vos decís, sí, tengámonos como una familia en quien apoyarnos y en quien tener esa fortaleza. Y en esta clase creo que quiero que se preparen porque vamos a tomar un viaje hacia atrás. Right? Vamos a viajar en nuestra mente hacia el pasado, ¿verdad? No, y yo sé que no, y no es para que nos deprimimos, ¿verdad? Es para poder tomar lo que nosotros hemos pasado al principio y poder aprender de ese proceso, aprender de esos tiempos y esos momentos para no repetir lo mismo, ¿verdad? Con nuestros hijos, con los jóvenes, con la generación que viene, ¿verdad? Porque lo que nosotros pasamos quizás fue fuerte, quizás fue difícil, quizás fue una situación bien diferente comparado con muchos, pero eso es para que nosotros todos podamos aprender, para poder criar nuestros hijos y poder enseñar a nuestra próxima generación cómo poder superar de la misma manera que nosotros pudimos superar, ¿verdad? Vamos a empezar con el primero de Corintios, capítulo 13, versículo 11, que es el versículo clave. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, que también se encuentra en el libro, en la página 54. Ahí mismo arriba. Aquí está, dice. Perdón, eso te lo había dicho desde el principio. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Una pregunta quisiera comenzar. ¿Cuándo te convertiste en un hombre? Él dijo algo ahorita que dijo un proceso. El proceso de ser hombre es de un momento que comienza en un momento y termina en otro, o un momento definido, donde define que ya eres un hombre o un adulto, ¿verdad? Puedes responder a esa pregunta si te pones a pensar tú mismo, tú solo, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿Fue la primera vez que tuviste sexo? ¿Fue la primera vez que quizá te salió un pelito, ¿verdad? ¿Será la primera vez que tomaste responsabilidad de algo? ¿Será la primera vez que trabajaste? ¿Será la primera vez que tomaste alcohol? ¿Será la primera vez que experimentaste algo que experimentaste? ¿Cuándo fue ese momento donde tú te sentiste que yo fui hombre? Yo soy hombre. Ahora, lo que yo hice fue, yo leí el primer parágrafo y el 2 y lo cerré y cerré el libro. Y yo mismo me transporté cuando yo era niño. ¿Cuándo fue que yo me hice hombre? ¿Cuándo fue que yo me sentí hombre? Y te soy bien honesto. En ese momento yo pensé, no sé, porque fue un proceso. Y desde pequeña edad yo tomé responsabilidades de hombre cuando no tenía que hacerlo. Cuando tenía que ser niño, estaba haciendo quizás cosas, y quizás muchos de ustedes pueden decir lo mismo, que cuando eran joven o niños, estaban tomando responsabilidades que quizás no tenía que ser su responsabilidad, era responsabilidad de sus padres, pero quizás sus padres no estuvieron ahí presentes como tenían que estar presentes. Quizás no tomaron la responsabilidad que tenían que tomar en ese momento, right? Y nosotros sufrimos, ¿verdad? De la consecuencia de quizás tomar momentos de ser hombre a muy temprana edad, ¿verdad? Lo que Dios ha reservado que nosotros aprendemos más después con el tiempo, lo tuvimos que aprender desde pequeño.
Cuando yo tenía 8 años, mi hermana nació. Mi hermana nació cuando yo tenía 8 años ya. Mi hermano nació como un año después. Papi estaba en el ejército. Papi siempre se pasaba viajando fuera. ¿Quién asumía el rol de poder ayudar a mi mamá con los bebés? Yo. Desde los 8 años, 9 años estaba cambiando pampers. Estaba dándole leche a los bebés, ¿verdad? Estaba cuidándolo mientras mami se iba para hacer compra, right? 8, 9 años solo con 2 bebés en casa. Y a veces cuando papi regresaba de los diferentes viajes, él quería salir con mami. ¿Quién se quedaba en casa con los niños? Cuando mami y papi querían irse de honeymoon. Yo recuerdo una experiencia, les cuento. Nosotros estuvimos en Alemania y mami y papi fueron a ver el Gran Combo, que fueron a tocar en Puerto Rico, en Alemania. Y mami y papi rentaron un cuarto en un hotel donde el Gran Combo iba a dar concierto. Y yo me recuerdo que yo no podía dormir. Los nenes estaban durmiendo en el cuarto mientras mami y papi estaban en el concierto y yo cada rato miraba por la ventana a ver si venían. Looking down the hallway, a ver si venían y me iba del televisión. Pues, iba otra vez y miraba y regresaba. Iba y no podía dormir. Yo recuerdo esa experiencia. El miedo que yo tenía, mira, si alguien se mete aquí, tengo los bebés. Y cada rato iba y miraba a los bebés. Porque recuerdo cuando mami y papi salieron del cuarto, cuida a los bebés. Si algo le pasa, wow, ahí de ti, wow, right? A los 8 o 9 años, right? Una experiencia para mí que fue, yo recuerdo esa experiencia, y el miedo que me entró. Y a veces, fue un momento donde yo quizás tomé una responsabilidad que debería ser de un hombre, ¿verdad? De mi papá, de mi mamá, y fue impartido en mí. Ustedes, cada uno de ustedes quizás tienen una experiencia donde tuviste que asumir algo a temprana edad que quizás no era su responsabilidad en esos momentos. Oh, man, qué bendiga. Awesome. ¿Cómo está? Con mucho gusto. ¿Te lo pesa? Ahora hablamos de la generación de hoy. Mira los hombres hoy en día de 30 años, 25 años. Mira, yo en mi trabajo, en el trabajo que yo tenía antes, yo tenía 7 managers. Y los 7 managers eran de la edad de 28 a 35 años. Todos. Eran niños. Eran niños. Muchos de ellos no sabían cómo cambiar un aceite en un carro. Muchos de ellos no sabían cómo pagar un bill. Muchos de ellos no sabían cómo comunicarse con su esposa. Muchos no sabían cómo era. Que son cosas que uno aprende, ¿verdad? Que uno debe de aprender como hombre y tomar responsabilidad que quizás ellos no saben. Hoy en día, en la sociedad que vivimos hoy, muchos hombres están confundidos y nosotros lo sabemos. Hay hombres confundidos, algunos se creen mujer y algunos no quieren tomar responsabilidad. Quieren vivir quieren vivir la vida como quieran vivirla. Right. Y cuando yo cumplí 15 años, ahí yo puse los ojos en la que es mi esposa. Uh-huh. Yo me crié, gracias a Dios, me crié en un hogar estable, donde vi cómo mi papá era el que proveía aunque no devengaba mucho dinero, pero sí me acuerdo que mi papá estaba días fuera porque para ese tiempo no había auto y él tenía que viajar a San Juan. Entonces no podía estar viajando. Entonces mi mamá era la que estaba a cargo
5 varones. Mm. Pero cuando nos mudamos a Filadelfia, a los 15 años, yo vi a esa muchacha y me enamoré de ella a los 15 años. Y desde ese momento, yo sentí que, aunque yo tenía 15 años, pero ya yo estaba preparado para asumir una responsabilidad como un futuro esposo y un futuro padre. Nosotros tuvimos 3 años y medio pues, en la iglesia, terminamos el high school, y entonces ya cuando cumplimos 18 años, pues decidimos casarnos. Y yo recuerdo que yo me senté con mi esposa y le dije, cuando nosotros nos casemos, la responsabilidad de yo suplir y de traer para suplir este hogar va a ser mía. Y como esposa, como futura madre, pues, la responsabilidad tuya va a ser estar en la casa. Y desde jovencito asumimos esa responsabilidad. Así que yo digo, cuando la Biblia dice aquí que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, yo creo que uno llega a ser hombre cuando deja de pensar y deja de ser niño. Y entonces viene la pregunta, todavía hay muchos hoy en día que tienen 30, 40 años que todavía no han pensado de esa forma, todavía siguen pensando como niños, porque no asumen una responsabilidad. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando nos criábamos, quizás ahora es muy diferente la crianza de los hijos, con toda la tecnología y tantas cosas. Antes, pues uno veía, ¿verdad? El rol del padre, veía el rol de la madre, veía cómo funcionaba el hogar. Quizás disfuncional en muchos, pero el niño siempre veía que había ese rol. Hoy en día no lo hay. Entonces, yo pienso que para ese tiempo pues, los hombres, los muchachos tenían eso en la mente, de que mi responsabilidad va a ser como hombre suplir para las necesidades. Y eso es lo que carecemos en estos días, lo que tú estabas diciendo. Pero también en los años la sociedad ha cambiado y ha dicho, le dicen a las mujeres, párate y sé fuerte, y a los hombres, canten quietos y calladitos. You know what I mean? Y las mujeres ahora están tomando un rol un poco diferente por la influencia de la sociedad, y no solamente la influencia, pero también como hay una gran cantidad de hombres que no están asumiendo la responsabilidad. Entonces las mujeres, ¿qué hacen? Tienen que tomar la responsabilidad. ¿Cuántas veces? Yo sé que muchos aquí han experimentado esto. ¿Cuántas veces tu esposa te dice, mira, saca la basura? Entonces, sí, yo la saco, y se me olvida, y después a media hora la veo sacando la basura y yo digo, ¿por qué no me deja aquí? A media hora o al minuto y medio. Mira la diferencia de hoy en día. Yo estaba leyendo que las mujeres en 150 años lograron mucho para ser reconocidas. Y hoy en día los hombres están tomando ahora el rocket, porque ahora como está el transgender, pues los hombres están entrando en lo que es de mujer y están tomando posición y liderazgo, o sea que a la mujer en sí la están tirando por el piso. Si tú miras, yo estaba mirando el director, el que compró a Miss Universe, es un transgender. Oh, yeah, I heard about that. Un hombre dirigiendo a mujeres. Mire cómo está la sociedad tan depravada y confundida. Y yo veía a esa persona hablando y de momento escuché la voz y decía, esta voz no me suena como que es mujer. Cuando él dijo, yo soy una mujer que nací hombre, yo dije, ya se dañó todo eso. Para que usted vea cómo está la sociedad hoy en día. No. Pues mira, hacerse hombre es un proceso que ocurre entre dos momentos definidos. Y ahora yo quisiera hablar de lo que la Biblia dice, de qué es, cuándo son esos momentos definidos que uno se hace hombre. Así que, para comenzar, la pubertad, right? Es cuando el hombre, es cuando uno es el principio, es el momento principio donde uno se convierte en hombre.
Ahora vamos a Jesús, capítulo, a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y voy a leer esta historia. Es del 41 al 52. Muchos se la saben, pero la quiero leer para contexto. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para un festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños y en un momento dado sentiste que se te perdió? Sí. Yo lo he pasado en un parque con mi niña. Oh my God. Lo que uno siente en el corazón. Sí. Ese sentimiento de que, ¿dónde está mi hijo? Y uno mira a la esposa, ¿tú sabes dónde está? Hasta miedo te da preguntarle. ¿Tú sabes dónde está Leilani? Yo pensaba que estaba contigo. Me muero. Sí. La primera sensación que produce el miedo en una circunstancia como esa es que todo lo que es físico alrededor tuyo, todo lo que es físico está alrededor tuyo, tú sientes que se desploma y se viene encima de ti. Es la primera reacción. Empieza a faltar aire, no oxigenas bien, entras en desespero. Más aún cuando tengas al niño ahí al lado. Cuando lo tengas ahí al lado, tú sientes todo eso. Porque el pavor y el temor te invade de tal manera que eso tú no lo puedes controlar. Es una cosa involuntaria totalmente. Entonces, cuando eso sucede, es porque tú ahí en ese preciso instante es donde empieza un conflicto entre el anhelo, qué puede pasar, es lo que tú más aprecias y no lo tienes. Wow, es un mar de sensaciones y de sentimientos mezclados, y por eso es que lo resumimos en una palabra: es terrible. Es terrible, uno siente que uno se va a morir, es una cosa muy complicada. Pero los padres de Jesús están pasando eso ahora mismo, en este momento. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén. Me imagino ese camino hacia Jerusalén, ¿verdad? Lo que estaban pensando, lo que estaban hablando. Quizá fue tu culpa, no, la tuya, right? Que nosotros todos lo hemos pasado. Regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Verso 46. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo. 3 días. Pero wow, qué interesante que eran 3 días. Anyway, no voy a entrar en eso. Pero fueron 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué no has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre, escuchen esto, y su madre guardó todas esas cosas en su corazón. Yo me imagino la mamá cuando Jesús le respondió, ¿pero por qué me buscaba? Yo estaba en el templo donde está mi padre haciendo las cosas de mi padre. Y me imagino que la mamá, right? Oh, ese hijo mío tan bueno. Ay, Dios mío. Y José, ya que llegué a casa. No, yo no sé. No se acaba aquí. Pero eso para mí fue interesante, porque su madre guardó todas esas cosas en su corazón. En otras palabras, ella sintió que era genuino de parte de él. Y había testigos
para decir, sí, Él estuvo aquí y estuvo entre nosotros aprendiendo y todo el mundo quedó asombrado por tu hijo. Y todas las palabras que quizás los otros maestros le decían a sus padres, wow, ese hijo tuyo tan inteligente, wow, esto y esto. Right? Exacto, sí. Y la mamá se sentía súper orgullosa. Después dice la palabra, Jesús crecía, después de eso Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. El comienzo del proceso de asumir responsabilidad de hombre comenzó a los 12 años para Jesús. Bíblicamente, right, y científicamente, un niño se comienza el proceso de ser hombre cuando le da la edad de pubertad, right? Cuando ocurre la pubertad. Jesús tenía 12 años, más o menos a la edad donde uno, ¿verdad?, comienza con la pubertad. Jesús apenas estaba entrando a la pubertad y comenzando el desarrollo de ser adulto. En el versículo 52 decía, él crecía en sabiduría. En otras palabras, su mente estaba creciendo, se estaba desarrollando. Él se estaba educando, él estaba leyendo, él estaba estudiando, right? Se estaba preparando mentalmente. Después dice en estatura, el físico. En otras palabras, se estaba cuidando su físico. Y se estaba corriendo, haciendo ejercicio, ¿verdad? Él era carpintero, siempre estaba trabajando, right? Y haciendo, right? So, físicamente estaba creciendo, mentalmente estaba creciendo. Después dice, y en el favor de Dios. En otras palabras, estaba creciendo espiritualmente. Y el último dice, y con toda la gente. En otras palabras, estaba creciendo socialmente. Right? So, a los 12 años comenzó Jesús a comenzar a tomar responsabilidad de cuidar su mente, cuidar su espíritu, cuidar su cuerpo y cuidar la manera que él, su testimonio entre la gente socialmente. Just want to point out, quiero apuntar hacia que en la cultura judía, típicamente a la edad de los 12 años, era la edad que los padres comenzaban el adiestramiento de los varones, de hombres. Ya para esa edad, ya no a los 18 años, como en nuestra cultura americana, a los 18 años son legalmente adultos. En la cultura judía, hasta el sol de hoy, eso es así, miles de años, y hasta el sol de hoy eso persiste de esa manera. Ya a los 12 años ellos son considerados como hombres. Y hasta los 12 años ellos van creciendo en el conocimiento y en la sabiduría de la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés de la ley, que significa instrucción, la ley. Pero a los 12 años es cuando comienza su adiestramiento, oficialmente adiestramiento, como a comenzar a actuar como son hombres, a tomar su posición, su lugar como hombre, y a comenzar su desarrollo, su adiestramiento o entrenamiento, su proceso de varonizarse. Y una edad muy temprana, y ya estaban en el templo aprendiendo, como dice el Señor le dijo a Jeremías, cómete el rollo, comiéndose el rollo, en otra palabra, estudiando y aprendiendo de quién es Dios a través de su palabra en la sinagoga, que era el templo, tú sabes, y Jesús creció en esa misma tradición, bajo esa misma cultura, y siguió la misma estructura de esa tradición, porque no es malo, a mí es good. Y él creció en la estatura de ser un hombre. O sea, we lose la vida de Jesús después de los 12 años. No vemos ya la vida de Jesús como hasta los 30 años que comienza su ministerio público, pero podemos ver que hubo una anticipación de adiestramiento, como usted está diciendo, en crecer como un hombre, que como un hombre debe de formarse
en la estatura de un hombre, debe de representar a Dios aquí en la tierra como líder. O sea, en su rol como líder y en su rol como hombre, como simplemente hombre, you know, because there, you know, it's not just we're men, you know, because our gender is men, is that something comes with being a man, but something comes with being a leader as well. You know, ser un hombre es ser, representar al Padre Celestial en amor, por ejemplo. La Biblia dice que amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia. Que nuestros hijos se obedezcan a nosotros, pero que nosotros los instruyamos a ellos. So, el hombre lleva una connotación de hombre como de instructor, a instruir, o sea, a instruir a los demás, que es tan bonito, porque eso es lo que Dios hace. O sea, eso es lo que Jesús hace en la sinagoga, y a él le hacen preguntas, y él lee en Isaías 51, y yo soy esto. Y yo soy el ungido de Jehová, y yo vine a esto, y yo vine a aquello, y el Espíritu Santo me ha ungido para libertar esto, para sanar a los enfermos, para proclamar las buenas noticias. Pero antes de que él llevase a cabo ese propósito de su padre, él hizo todo lo que usted está mencionando ahora mismo. No, y en la misma línea de que estaba hablando en la próxima parte, en el capítulo 50, en la página 56 abajo, habla del bar mitzvah. En el libro. Y en el libro de en la comunidad judía era tradición de que cuando un joven tuviera 13 años, a los 13 años, dice, el padre del muchacho, junto con otros hombres de confianza, lo invitan a la adultez, lo abrazan y le permiten leer en voz alta pasajes del Antiguo Testamento. A partir de ese momento, él puede aprender y obedecer los mandamientos de Dios por su cuenta, como hijo de la ley. Bar mitzvah significa, bar significa hijo, y mitzvah significa ley. Eso es hijo de la ley. Y sus padres lo hacen responsable, sus padres lo hacen responsable a la edad de 13 años de sus propios pecados. Luego de esta ceremonia, recuerda, a los 13 años, se les considera suficiente maduro como para poseer propiedades y casarse en el futuro cuando esté listo. En otra, es interesante para mí porque, como usted dijo, en la palabra no habla mucho de cuando Jesús cumplió desde ese momento de los 12 hasta los 30, pero podemos asumir de que él estaba siguiendo las tradiciones judías, right? Y durante esos años él estaba desarrollándose como hombre, aprendiendo lo que es tomar responsabilidad de poseer, tener propiedad, ¿verdad? Que de quizá trabajar, de crecer, de estatura, mente, espiritualmente. Todas esas cosas eran un proceso que le estaba pasando. Lo bueno de Jesús, ¿verdad? Lamentablemente muchos de nosotros quizá no tuvimos esa figura, ¿verdad? O esa persona que cuando nosotros tuvimos 13 años que nos sirviera como mentor. Que sea una persona que nos que nos enseñe a través de la Biblia lo que es crecer saludable en la mente, saludable espiritualmente, saludable físicamente, saludable, ¿verdad? Ahora, pero nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. Y lo bueno es que Dios es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que el proceso Él lo puede hacer como Él quiera, you know? a la velocidad que Él desee, right? Para poder nosotros alcanzar el propósito que Él quiere en nosotros. Y para mí, esta clase, estos libros me ha desafiado y me ha retado a decir, wow, man, tantos años yo con la mentalidad de niño pensando en mí, cómo yo me puedo, you know, haciendo cosas que me benefician a mí. Cuando en realidad la responsabilidad de un hombre no es solamente cuidarnos a nosotros mismos,
pero es poder tratar de avanzar a cuidar nuestra esposa, que ellos crezcan. Asegurarnos que nuestros hijos estén creciendo, asegurarnos que nuestra comunidad esté creciendo, que la iglesia esté creciendo. Esa responsabilidad no es solamente del pastor, esa responsabilidad de todos nosotros, de asumir responsabilidad y cuidar de nuestra esposa, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestra iglesia, cuidar de nuestro el trabajo donde nosotros trabajamos. Es nuestra responsabilidad de poder ser un testimonio delante de ellos. ¿Es fácil? No, es difícil. Esto no es fácil. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que ser intencional, right? Tenemos que tomar iniciativa. Tenemos que ser, tomarnos de la mano del Señor para que Él nos ayude a poder manejar toda esta área, porque son muchas áreas que nosotros tenemos que manejar y tener responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestros trabajos, de nosotros mismos. Tenemos que manejarnos nosotros mismos. Porque si dejamos que nosotros nos dejemos llevar por nuestras emociones y lo que nosotros queremos, nos vamos a perder, nos vamos a alejar de Dios. ¿Entiendes? Es importante que nosotros, como hombres, tomamos responsabilidad de toda esa área y evaluamos toda esa área. Y a ver, ¿cómo yo estoy con mi esposa? ¿Cuál es mi estado con mi esposa? ¿Estoy caminando en hielo o las cosas están bien? You know? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo estoy manejando eso? ¿Cómo estoy manejando las relaciones entre los hermanos de mi iglesia? ¿Cómo estoy manejando mi relación con los de mi trabajo? ¿Estoy dando buen testimonio? Right? Son muchas áreas que nosotros tenemos que evaluar en nosotros mismos para poder entender cuáles son las áreas donde el Señor quiere bregar y trabajar. Sí, que quería, podíamos resumir que para poder madurar como hombre, está directamente proporcionado a cuánto de Dios y cuánto de su ley y de su palabra conocemos. Porque estos niños comenzaban a los 13 años comenzando, y una de las cosas que enseña la ley es que todo el mundo está debajo de la autoridad de Dios. Por eso es que usan el gorrito ese. El gorrito es, hay un dueño que está sobre él. Son simbolismos, yo sé mucho de esos simbolismos de ellos. Pero el niño ya a los 13 años, ya sabe que Dios está por encima de él y él está por debajo. O sea, comienzan a entender la estructura de sometimiento y dependencia de alguien, del Dios que es el Dios que está sobre ellos. Y más adelante en el libro lo dice que a los 20 años, más o menos entre los 13 y 20 años, pero imagínate, 7 años de palabra, 7 años de entendiendo quién es ese Dios y entendiendo su carácter y entendiendo palabras, como que mientras más conozcamos de Dios, más podemos entender qué es ser un hombre. ¿Verdad? Y mientras, desafortunadamente, pues en este periodo no es así. ¿Verdad? Cada quien va a tener una edad diferente. Quizás alguien dice, yo fui hombre a los 25 años porque yo era un nene. Tenía cara de hombre, pero yo me comportaba como un niño. Porque esa transición no es una transición biológica, ¿verdad? Porque alguien puede empreñar a una mujer a los 14 años, pero eso quiere decir que es un hombre. No. ¿Verdad? Alguien puede ganarse 20 millones de pesos a los 18 años y a los 24 años está pelado. Porque no es algo biológico. Yo pienso que ser hombre, esa masculismo, que más adelante lo vamos a hablar, esa autoridad que el Señor le entregó al hombre en su lugar de dominar, tiene una correlación a su relación con Dios. Y cómo la palabra va a moldear a ese individuo al punto de que empezamos más o menos a ser hombres de acuerdo a lo que dice la palabra. Y no y por eso es que muchas veces nos toma tiempo, a cada quien le toma diferentes tiempos lograr a esa madurez de hombría. Yo le voy a decir algo, para mí, yo no fui hombre así como dice la palabra, o casi hasta los 33 años más o menos. Es que yo comencé ya a tomar mi lugar de hombre.
por la palabra. Right. Pero imagínate, 33 años. Porque quizás tomó tan largo así para poder aceptar el señorío de Dios sobre mi vida. Pero eso también tiene que ver mucho, eso también hay que tomar en cuenta también nuestro ambiente. Tenemos que tomar en cuenta nuestra cultura. La cultura latina es bien diferente. Los papás latinos no, los de antes no acostumbraban a sentarse con sus hijos. Mira, déjame enseñarte cómo bregar con una chequera. Déjame enseñarte cómo, ¿sabes? Los papás de la vieja escuela no acostumbraban a hacer eso. Y no, Pedro fue diferente. Pedro le enseñó a sus hijos. Lidia ya, cuando yo me casé con ella, ya sabía hacer todo. Yo dije, wow, yo estoy atrás. Yo estoy bien atrasado. Yo no sabía cómo escribir un cheque. Yo lo que sabía era swipe. yo no manejaba nada en Excel spreadsheet. You know. So anyway, como tú dijiste, la palabra de Dios nos define el principio y cuando Dios nos ve como hombre. Porque a mí no me importa cuando tú piensas, cuando tú te hiciste hombre. Ahora es cuándo es que Dios te ve como hombre. Cuándo es que Dios decide, ya tú eres hombre irresponsable. Y en el libro, lo que está diciendo y lo que está diciendo usted es que el mundo describe un hombre de una manera y Dios lo describe de otra persona. Right. Si usted le pregunta al mundo, ellos le van a decir de lo que ellos creen que es un hombre, mientras que la Biblia nos dice qué es lo que es un hombre real. Yep. Y en la página 57, en el medio, los voy a leer rapidito, dice, adulto delante de los ojos de Dios. En Éxodo capítulo 30, versículo 14 dice, todo lo que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Levítico 27:3. Esta es la escala de valores que emplearán. Un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata, según el ciclo de santuario. En otras palabras, en estos dos versículos vemos que Dios nos ve, a los 20 años nos ve, tiene que darle al Señor y recibe el beneficio. En el segundo. En Números capítulo 1, versículo 3 dice que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas. A los 20 años ya estaban listos a pelear en guerra, ¿verdad? En el Número 14:29 dice, todos caerán muertos en este desierto. Ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. En otras palabras, ya a los 20 años Dios te consideraba responsable de los pecados, de lo que ocurría no solamente en tu hogar, pero en la comunidad. Right? So la palabra nos dice que entre los 13 y los 20 es cuando uno debe de desarrollar todas las características de ser hombre. Eso quiere decir que, por ejemplo, tú tienes, Jaden tiene, ¿cuántos años tiene Jaden? 10. 10. El mío va a cumplir 7. I'm glad I learned this now, bro. That's where I'm going. You don't understand. That's where I'm going. Yeah. So, Pastor, yo sé que los judíos empiezan a los 7, no que vamos a hacer judía, pero tomando más serio, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros para agarrar ese grupo que ya está cruzando de 13 para arriba y ser más intencional en discipular, en palabras, en características de hombre, mentorship, mentorship, intencional, como tú lo habías dicho, para que cuando lleguen a esa edad de 20 vayan a un nivel más maduro, tengan más conocimiento de quién es Dios, para que tengan un futuro mejor que, porque quizás nosotros, como yo le dije, yo tuve que llegar a 33 para entender, coger cansancio para entender. Pero nosotros tenemos la oportunidad ahora de poder cambiar, ¿verdad? En la corriente. Sí. Y es interesante que hay estudios que se han hecho, estudios no tengo quizás para la próxima semana saco unas cuantas, pero hay estudios que se han hecho que en esa edad, de 13 a 20, es cuando un hombre es más moldeable. Es cuando es más moldeable. Después de los 20 años, they're set in their ways. Ustedes han escuchado lo que dicen, you can't lead a horse to water. I mean, no, not that one. You can't teach an old dog new tricks. Right. Y no se puede besar un aportocito. There you go. Ese era el español.
sea, que de 13 a 20, un muchacho recibe, está en una situación donde quiere aprender, ¿verdad? Es moldeable, uno les puede enseñar, uno los puede moldear, ¿verdad? Desde los 13 a los 20. Y por eso hay estudios que dicen que los young adults, cuando cumplan 20 para arriba, se van de la iglesia, la mayoría. 60 a 70% de young adults, de jóvenes adultos, cuando cumplen 20 años, se van de la iglesia. Wow. Y pasan un tiempo fuera de la iglesia. Y esos son estudios que se han hecho y lo voy a buscar después porque yo lo he escuchado. En otras palabras, no hay excusas después de los 20. Después de los 20 no hay excusa si eres casado, no casado, hijos, no hijos. Dios te llama a un estándar de excelencia, la estándar de Dios. Iniciativa, dominio propio, ansioso de aceptar nuestro rol como adulto y hombre. Hay que ser ansioso de poder tomar ese rol, querer tomar el rol de hombre, querer tomar el rol de responsabilidad. Las funciones de hombre, nuestra esposa, ¿cuáles son nuestras funciones? Somos esposo, somos padre, empleado, vecino y cualquier otro rol que ha asumido. Me gustaría parquearme aquí un momento y cerrar aquí, porque sé que son las 8:30. Y quiero que cierren los ojos por un momento, por un momentito, y reflexionen por un momento. Cuando tuviste los 13 años, de 13 años a 20 años, ¿dónde vivías? ¿Cuáles fueron sus experiencias? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Quién le daba influencia? ¿Cuál era tu ambiente? ¿Qué retos tuviste que pasar durante esa época, durante ese tiempo? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuviste que superar? ¿Cuál fue tu actitud a la vida durante esos momentos? ¿Cuál fue tu comportamiento durante esos años de 13 a 20 años? Ahora, con todo eso en mente, ¿cuál fue su proceso de desarrollo hacia la adultez? Quizás muchos puedan decir, no tuve mucho desarrollo. Yo perdí esos años se me perdieron. Estaba andando por la calle o quizás vivía en un hogar que estaba disfuncionado. Quizás tu papá no estuvo, quizás tu mamá no estuvo, quizás tuviste una pérdida de un familiar o una amistad o un amigo o un hermano cercano durante ese tiempo. Todos aquí tienen una historia diferente que contar desde los 13 a los 20 años. Cuando yo cumplí 7, y cierro aquí, yo les cuento el mío, porque no hay tiempo de que todo el mundo pase, ¿verdad? Y como yo soy maestro, pues puedo tomar la oportunidad. Cuando yo cumplí de 7 a 20 años, yo viví en 5 diferentes lugares. Yo viví en Arizona, yo viví en Alemania, yo viví en Georgia, yo viví en Carolina del Norte y después viví en Florida. En esos 5 años, en esos 5 lugares, los retos que tuve que enfrentarme, las diferentes obstáculos, ¿verdad? Allá, para ese tiempo no había social media. Yo me mudaba a un lugar, hacía relaciones, tenía amistades con gente y cuando papi tenía diferentes órdenes, nos íbamos. Pero eso era de una semana a otra. No, ellos no te dan, el ejército no te da 1 mes, 2 meses para preparar. Ellos dicen, no, levántate y tienes que ir, aunque sea a mitad de escuela. Right? Y yo recuerdo esos años, que fueron esos años para mí, yo recuerdo mucho de esos años. Pero no recuerdo en sí, primeramente cuando yo viví en Alemania, no sabía inglés. Lo único que sabía era español y alemán. Viví allí 3 años y yo aprendí el alemán antes que aprendí el inglés.
Yo sabía español y alemán. Entonces, en el primer grado me tuvieron que dejar atrás. No pude pasar al segundo grado porque no sabía inglés. Me quedé atrás. Entonces, para esa época también, quizás cuente eso otro día. Pero fueron muchas cosas que uno pasa durante esa época, ¿verdad? Y muchos de ustedes ahora han podido transportarse, ¿verdad? A esa época, a ese tiempo de 13 a 20 años y decir, wow, de verdad que mi vida hubiera sido bien diferente si hubiera tenido alguien o si hubiera sabido de alguien que me hubiera aprendido, me hubiera enseñado, ¿verdad? Cómo crecer espiritualmente, cómo ser, crecer, cuidarme, que tomen responsabilidad de mi vida, ¿verdad? Ahora, le digo esto, aunque yo pase todo lo que pasé, también podemos ver la mano del Señor en nuestra vida durante esos tiempos. Porque muchos de nosotros, con lo que pasamos, quizás hubieran estado en otro lugar, en otro sitio, nuestra situación hubiera sido bien diferente. Muchos de nosotros quizás, de lo que hemos pasado, quizás cárcel, quizás muerto, ¿verdad? Quizás, pero mira dónde estamos. En un lugar, en un momento donde el Señor nos quiere ayudar y desafiar a tomar responsabilidad, no importando la edad que tengas, ¿verdad? Y dejar la mentalidad de niño y dejar de pensar en ti y comenzar pensando en cómo yo intencionalmente puedo afectar y puedo impactar los que están a mi alrededor. ¿Cómo yo puedo ser de bendición a mi familia? ¿Cómo yo puedo ser bendición a mi pastor? ¿Cómo yo puedo ser de bendición a mi compañía donde yo trabajo? ¿Dónde yo puedo ser de bendición en mi comunidad? ¿Cómo yo puedo ser de bendición, verdad, donde quiera que yo esté? Y hay que ser intencional. Pero, qué bonito sería, ¿verdad? De que todos nosotros podamos aceptar ese reto y esa responsabilidad y decir, you know what? Dios me llamó a no solamente ser hombre, pero tomar responsabilidad. Y yo sé que es difícil, no es fácil, man. La presión, a veces el peso puede ser heavy de cada uno de esas áreas de nuestra vida. Y es heavy, y a veces queremos soltarlo. A veces, por hoy voy a soltar ese peso de mi familia. No me voy a preocupar de mi familia hoy. Ese peso es mucho para hoy, porque he pasado por mucho hoy. Este día ha sido difícil. Así que me voy a esconder en mi cuarta, y yo lo he hecho. Han habido momentos donde yo me meto en mi oficina y estoy trabajando y estoy ahí sentado pensando, Dios, ¿por qué esta presión? ¿Por qué me está afectando tanto? ¿Por qué la ansiedad, la preocupación? Pero, ¿y qué va a pasar mañana, la semana que viene, el año que viene? Y eso preocupa a uno. Y es un peso difícil. Pero Dios nos da la respuesta. El Espíritu Santo nos da la respuesta y el Espíritu Santo nos ayuda. Te prometo que si tomas el reto, el Espíritu Santo te va a ayudar con ese peso para poder aguantarlo y para poder seguir adelante. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por este día, Señor. Te agradecemos tu gracia, Señor, de que nos haya visitado hoy. Apreciamos tu presencia. Ayúdanos, Señor, poder tomar la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, este reto que tú nos has dado. Esto no es casualidad, Señor, que tú nos has presentado con este libro y con estos capítulos y esta enseñanza, Señor. Tú nos quieres
desafiar, Dios, Señor, tú quieres llevar esta iglesia, este grupo de hombres a un nivel diferente, Señor. Tú nos quieres unir, Señor. Tú quieres, Dios amado, que nosotros tengamos éxito, Señor, no solamente en nuestras carreras, pero también en nuestros hogares, Señor, en nuestra iglesia, Señor. Vamos a seguir creciendo, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que estos hombres que estén aquí sean los hombres del futuro de esta iglesia, sean las columnas de esta iglesia, Señor, que sean los hombres que den ejemplo, Dios amado, aleluya, que puedan retar otros hombres, Dios amado, para tomar responsabilidad, que podamos usarnos a nosotros, Señor, para hacer ejemplo, Señor, a la juventud que está creciendo ahora, Señor, que ellos puedan ver en nosotros las características tuyas, Señor, que ellos puedan ver, Señor, que nosotros hemos tomado la responsabilidad, Señor, aunque pese, aunque duela, aunque lloremos, Señor, aunque nos quebrantemos, mi Dios, pero Dios, tú nos vas a levantar, Señor, tú nos vas, Señor, aleluya, a restaurar, tú nos vas a reparar, tú nos vas a reconstruir, Señor, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo continúe bregando y trabajando en cada corazón en este lugar, cada mente en este lugar, Señor, para que nosotros podamos, Señor, tomar la responsabilidad y tomar, Dios amado, el propósito que tú has puesto en nosotros, Señor. Padre, te lo pido todo creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.